Hola, bienvenidos al podcast del capítulo de jóvenes profesionales de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, AAPG, en Bolivia. Hola a todos, les quiero presentar a Andrea López. Ella es geóloga de profesión y trabaja desde el 2016 en la empresa Total. Previamente ocupó el cargo de especialista de soporte técnico en Schlumberger y realizó prácticas profesionales en geología estructural en Total Francia. Ella se graduó como ingeniero geólogo en el Instituto Politécnico Nacional de México y obtuvo el grado de máster en geociencias y geología de reservorios en la Universidad de Montpellier en Francia. Se desenvolvió como presidente del capítulo de jóvenes profesionales de la APG Bolivia desde el 2018 a 2020 y es moderadora de Leadership Summit a nivel Latinoamérica y el Caribe. También es tesorera de la APG Women's Network. ¿Cuál ha sido, Andrea, la motivación por la que escogió su carrera profesional? Bueno, primeramente, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de la hora en que estén escuchando o viendo este video. Muchas gracias al capítulo de Jóvenes Profesionales por la invitación, por permitirme compartir un poquito de mi experiencia y muchas gracias a Carla por la entrevista y también al resto del equipo que próximamente vamos a estar charlando también. ¿Cuál fue la motivación por la que escogí la carrera? Es un poco chistoso, la historia, les voy a contar la historia, porque desde niña yo siempre he tenido un gusto por los desastres naturales, terremotos, por los huracanes, entonces siempre estuve con este gusto por la ciencia, ¿no? Y recuerdo que, yo pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé qué voy a estudiar, pero siempre era algo relacionado con la ciencia y también, me gustaba matemáticas, química. Y lo único que no me gustaba era física. Entonces, resulta que alguna vez cuando estaba en Comarapa, en la casa de mis abuelos, estaba viendo una película antes de eso, mi sueño era ir a la luna. Ese era otro de mis sueños, era como que algo que quería hacerlo, pero no me gustaba física, entonces sabía que para ser astronauta tenía que estudiar física. Claro. Y cuando estaba en la casa de mis abuelos, en el campo, en Comarapa, vi una película que se llamaba Marte o Viaje a Marte, en la cual iban astronautas a Marte, o sea, era un viaje al planeta Marte. Y entre ellos habían 2 geólogos. Entonces ahí se me prendió la chispa y dije, quizás tengo que ser geóloga para poder ir a la luna, ¿no? Y aquella vez, yo tenía 15 años, entonces recuerdo que en aquel entonces tampoco el internet era algo que uno pudiese conectarse tan fácilmente como ahora. Pero agarré y llegando a Santa Cruz fui a buscar qué era geología, ¿no? Entonces empecé a ver qué era geología, cuál era el pensum de materias, cuáles eran, qué es lo que veía un geólogo, ¿no? Y me enamoré de la geología y desde los 15 años decidí que iba a ser geóloga. Entonces eso fue realmente lo que me motivó a estudiar geología y no me arrepiento, soy muy feliz con mi carrera. ¿Cuál es su mayor motivación personal y profesional en la vida? Creo que una de las motivaciones profesionales que tengo siempre es aprender, ¿no? Entonces, algo que me motiva en un puesto de trabajo o en algo nuevo que vaya a hacer es el aprendizaje, ¿no? Aprender dentro de mi métier, aprender de otras profesiones, entonces aprender otros contextos geológicos o aprender nuevos idiomas, siempre el aprendizaje, ¿no? Entonces esa es una de las motivaciones tanto para mi vida como también para la parte profesional, ¿no?
Entonces, mientras yo tenga esa motivación de aprender y de descubrir cosas nuevas, voy a estar motivada y voy a estar feliz, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que sí, que me motiva. Y claro, al mismo tiempo, el aprendizaje pues no es nada si no se lo comparte, ¿no? Entonces, creo que uno de los factores clave es también compartir lo que has aprendido con otros, ¿no? Entonces, eso también te llena de motivación, porque muchas veces cuando estás compartiendo lo que ya sabes, otra persona te cuestiona y te hace pensar y reflexionar sobre tus propios pensamientos y también aprender. Entonces es como un círculo, ¿no? Entonces vas aprendiendo, compartir, volvés a aprender y bueno, esa es básicamente la motivación, ¿no? Y bueno, y otra cosa que no es una motivación, pero que también lo menciono, algo en la vida profesional es hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso tampoco es algo solamente que se aplica para la vida profesional, ¿no? También es algo que lo aplicas para tu vida diaria. Entonces, siempre digo, si un día tengo que reclutar a alguien, voy a hacerle lavar los platos para ver cómo los lava, ¿no? O sea, qué tanto empeño le pone a ese hecho, ¿no? Ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas no se van a dar automáticamente, pero dar ese extra mile, que dicen dar esa milla extra, va a dar sus frutos a lo largo, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien es dar esa milla extra. O sea, no hacerlo por hacerlo, ¿no? Sino que hacerlo bien y bueno, mostrar que uno hace bien las cosas, ¿no? Entonces, eso también es un aprendizaje, una motivación, ¿no? Andrea, ¿por qué no nos nombras uno de los recuerdos más gratos que hayas vivido en tu profesión? Eso estuve pensando, ¿cuál es el recuerdo más grato? Porque bueno, los chicos me preguntaron antes, me mandaron las preguntas antes y estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el recuerdo más grato? Pero no existe un solo momento, ¿no? Creo que desde el momento en que uno comienza su carrera desde el estudio, ya existen muchos momentos gratos, ¿no? Pero pienso que principalmente como geólogo, los momentos más gratos son cuando uno está en el campo, ¿no? Ver, observar un paisaje magnífico y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todos esos pequeños momentos para mí han sido muy, muy gratos. Y gracias a la carrera he podido conocer los Andes, los Pirineos, los Alpes, los Carpatos. Entonces, la verdad que esta carrera nos da muchos gratos momentos, ¿no? Entonces, nos hace viajar, conocer otras culturas y no podría elegir solamente uno. He tenido la oportunidad y la suerte de trabajar en compañías internacionales, entonces me ha permitido también viajar por varios países y conocer muchas cosas nuevas, ¿no? Pero yo creo que la geología como tal siempre te va a dar pequeños gratos momentos porque no es una carrera rutinaria, vamos a decir. Siempre tiene algo nuevo, siempre exploras un nuevo lugar, conoces un nuevo lugar. Entonces eso es lo bonito también de la carrera, ¿no? O sea, todos esos pequeños momentos que vas coleccionando en tu memoria y también en la fotografía, ¿no? Muy bien. ¿Qué desafíos profesionales tienes en la actualidad trabajando en el exterior? Aquí, principalmente en Bolivia, bueno, trabajé con los foothills, ¿no? Entonces estaba bastante enfocada en lo que es geología estructural. El 2020 surgió una oportunidad para que con mi empresa pueda ir a trabajar a Angola. Entonces el día de hoy yo estoy trabajando en Angola y ahí, si bien hay un componente estructural de la geología estructural, el principal componente y desafío es el componente sedimentario. Entonces para mí eso fue un desafío porque yo toda mi carrera me enfoqué en la parte estructural y fue como comenzar de cero con la parte sedimentaria y aprender. Y no solamente aprender un contexto que quizás lo podemos ver aquí en Bolivia, de plataforma, no, fue aprender de turbiditas,
que eso todavía está mucho más focalizado al contexto donde hoy trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué allá a Angola, no conocía muchos términos y mis colegas de trabajo me apoyaron, me ayudaron y me enseñaron muchas cosas, ¿no? De las turbiditas. Entonces, ese creo que fue uno de los mayores desafíos, pero al mismo tiempo era algo que también yo buscaba, ¿no? O sea, aprender algo nuevo, un nuevo desafío, y ha sido bastante enriquecedor, ¿no? O sea, sigo aprendiendo, yo creo que nunca vamos a dejar de aprender, pero como desafío va a seguir siendo, ¿no? Y aparte en la componente estructural tiene la tectónica salífera, entonces también es algo interesante, ¿no? Nuevo, que no lo había visto acá. Pero sí, uno puede también aplicar los conceptos que aprendió acá, se pueden aplicar en otros lugares también, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno viene con otra visión, puedes agarrar, tomar lo mejor de donde estás trabajando y aplicarlo en otros contextos geológicos, ¿no? Claro, con sus especificaciones y todo, pero las ideas y las formas de trabajar se pueden aplicar, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante y lo desafiante. Y bueno, eso por la parte profesional. Después, por la parte cultural, también fue un tema, vamos a decir, no desafiante, en el sentido sí es un desafío, pero es algo que uno lo aprovecha y lo disfruta, ¿no? Entonces, conocer otra cultura, primera vez que estuve en África cuando llegué allá, y conocer otra forma de vida, trabajar en otro idioma, entonces sí es algo que pues fue desafiante, pero al mismo tiempo muy enriquecedor, ¿no? Lo cual estoy muy, muy contenta. Sí. Muy bien. En la industria muchos profesionales viven lejos de casa porque así lo merita el rubro, o simplemente porque así se dan las oportunidades laborales. Estas decisiones son generalmente oportunidades de éxito, pero muchas veces requieren sacrificio. ¿Qué pensamiento o frase motivacional compartirías con los colegas que viven lejos de casa? Bueno, voy a comenzar por una pequeña anécdota o historia que tengo de cuando era estudiante. Cuando era estudiante, Schlumberger estaba organizando un simposio para las jóvenes profesionales, ¿no? Que era llamado de tacos de aguja a botas de campo, ¿okay? Entonces invitaban a las jóvenes estudiantes y cada gerente daba su testimonio, su experiencia y consejos, ¿no? Entonces recuerdo muy bien un gerente que subió a la tarima y él comenzó a contar su vida, su experiencia y cuáles podrían ser los desafíos para las mujeres, ¿no? Y él dijo algo que me quedó muy grabado, que dijo: si es un sacrificio, no lo tomes. Si es una oportunidad, tómala. Entonces, volviendo al tema del sacrificio, es también una cuestión de actitud. O sea, no ir con ese pensamiento de que va a ser un sacrificio, ¿no? Qué pereza. No, más bien verlo como una oportunidad, y si realmente es un sacrificio y es algo que no te va a hacer feliz, es mejor buscar otras opciones, ¿no? Que siempre van a haber otras opciones. Pero ahí, o sea, me parece que es una cuestión de actitud y tratar de verle lo mejor al momento que uno está atravesando en el exterior, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más, lo que podría comentar según mi experiencia con mis otros colegas, ¿no? Y de todas maneras creo que vivir en el extranjero tiene también su parte bonita, porque uno está viviendo otra cultura, ¿no? Entonces, al vivir otra cultura también uno aprende y va llenándose de bonitos recuerdos, de nuevas experiencias, no sé, la comida, el idioma, hay muchas cosas, ¿no? Y conocer gente también, que eso realmente, conocer el mundo te va a abrir la mente, eso es algo importante, ¿no? Entonces, no sé si cumplo con la pregunta, pero bueno, es algo que puedo compartir, ¿no? Con mis colegas.
Nos gustaría que comparta su concepto sobre ser voluntaria de asociaciones como el APG, el beneficio personal y su contribución al respecto. Sí, a ver, yo comencé ya como voluntaria más formal, vamos a decir, desde el 2017 para la APG y comencé aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, para mí ser voluntaria ha sido siempre un factor o un hecho de agradecimiento con la vida, ¿no? De agradecer a la vida todo lo que me dio, lo generosa que es conmigo la vida, y agradecer de alguna manera retribuyendo a la sociedad, a la comunidad, ¿no? Entonces creo yo que bueno, eso es el voluntariado, ¿no? De alguna manera también retribuir a la sociedad lo que pues la sociedad está haciendo por ti, la vida está haciendo por ti, ¿no? Entonces puede ser un voluntariado en cualquier asociación, ¿no? La cuestión es de alguna manera dar un poco a los otros de lo que uno sabe, de lo que uno tiene, de su tiempo, porque también toma mucho tiempo. Entonces, partiendo de eso es que yo he continuado con mi voluntariado en la APG, ¿no? Entonces, desde el 2017 que comenzamos aquí en Bolivia, que me invitó Mauricio Guisada, que en aquel momento era el presidente del capítulo de jóvenes profesionales, me invitó a desarrollar un Science Technology Workshop. Y desde aquel momento, bueno, descubrí que esa era una vocación también para hacer algo por los demás. Entonces, desde ahí he continuado con la AAPG y he apoyado a Bolivia y también, bueno, ahora que estoy apoyando también a la región Latinoamérica y el Caribe y también al Women's Network, ¿no? Con el Mentoring Program. Entonces, ha sido, pues, sí, es bastante gratificante para los que están escuchando. Si aún no encontraste una asociación en la que puedas servir, pues búscala, ¿no? O sea, les digo, o sea, no necesariamente tiene que ser la AAPG, pero puede ser cualquier asociación, ¿no? Donde ustedes puedan servir a la sociedad, servir a sus pares y dar un poco más de lo que uno recibió, ¿no? Entonces, y de todas maneras, yo creo que igual siendo voluntaria, a pesar de que uno da su tiempo, hace actividades y todo, uno también está recibiendo. Tiene ese, vamos a decir, esa componente que no es solamente que uno da, sino intrínsecamente también recibe, ¿no? Entonces, eso también, bueno, es lo que me ha tenido ya tantos años como voluntaria y sí, ¿no? O sea, los invito también a ser voluntarios, a ser parte de la AAPG, a las personas que gusten y bueno, aquí siempre voy a estar para colaborar al capítulo de jóvenes profesionales y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por compartir un poco más de tu experiencia en el rubro. Sí, no, y muchas gracias al actual presidente, Carlitos Jiménez. Bueno, en nombre del capítulo de jóvenes profesionales de la APG Bolivia, Andrea, te queremos dar las gracias. Primero por haber aceptado la invitación a la grabación de este podcast y también por todo el trabajo que realizaste en todos tus años, como dijiste, desde el 2017 hasta el 2020 que fuiste parte del comité, desenvolviendo diferentes cargos, pero siempre con la misma actitud que también nos fuiste enseñando a los que de a poco nos fuimos uniendo. En mi caso, bueno, yo me uní cuando tú eras presidenta, en ese entonces yo era el tesorero y bueno, fui aprendiendo también de ti y de todos los miembros del comité. Y bueno, ahora estamos intentando llevar adelante este capítulo y también todas las actividades que las hemos venido realizando. Entonces agradecerte y bueno, también felicitarte por todo lo que estás logrando. Es un orgullo para nosotros como comité que tengamos una representante en el exterior
y que seguramente hace quedar muy bien a los profesionales bolivianos. No, muchísimas gracias, Carlitos, y bueno, aquí estoy para servir, como ya les había comentado, y también estoy muy contenta por cómo está creciendo el capítulo de jóvenes profesionales. Sé que son tiempos desafiantes, pero no hay que decaer, ¿no? Entonces, a seguir adelante con todas las actividades, con pandemia, pospandemia, y bueno, desearles todo lo mejor al capítulo de jóvenes profesionales. Muchísimas gracias, Carlitos.